Hablamos a continuación de las paritarias y los acuerdos salariales de un importante sector de la economía y del trabajo en la Argentina, como es el sector mercantil. Lo que acordó en su momento Comercio, lo que van a o no respetar y pagar los comercios y los supermercados, lo que dice el gobierno. En definitiva, bueno, una situación que se ha tornado polémica precisamente en los últimos días. De ello nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Nahuel Amore. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bien. Por supuesto que es un tema que generó un ida y vuelta y que de algún modo desnudó una problemática que uno ya venía advirtiendo en relación a las paritarias, que es la intención del gobierno de meterse dentro de las negociaciones que realizan los empresarios junto con los gremios y de algún modo ponerle un piso a los salarios. Lo veníamos diciendo con algunas situaciones aisladas, diciendo, bueno, el gobierno no está homologando, es decir, no está terminando de convalidar los acuerdos salariales en algunos sectores. ¿Qué es lo que ocurrió con el Sindicato de Empleados de Comercio a nivel nacional, con la Federación? Realizaron el acuerdo con las distintas cámaras empresarias, es decir, se pusieron de acuerdo con un aumento salarial. Dentro de las cláusulas incluso incluyeron que, por más de que el gobierno no lo homologue, las empresas tenían que empezar a pagarlo. Sin embargo, pasaron los días y el gobierno nacional no lo homologó. Incluso este fin de semana sacó un comunicado diciendo que iba a convocar a una nueva reunión, desconociendo el acuerdo, diciendo tienen que volver a generar un acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? La Federación a nivel nacional dice, en la cláusula ya pusimos de que por más de que no había una homologación tenían que empezar a pagarlo. Sectores, por ejemplo, importantes como los supermercados, mayoristas a nivel nacional dijeron no los vamos a pagar hasta tanto no se homologue. Esto generó un estado de alerta y movilización en distintos sindicatos, en distintas ciudades, en Paraná, en Santa Fe y en otras partes donde por supuesto el Sindicato de Empleados de Comercio tiene peso, pero que generó esta tensión. Ahora, y algunos sectores sí empezaron a pagarlo. Ahora la pregunta es, o lo llamativo es que el gobierno, obviamente, el gobierno nacional tendrá sus razones para no querer homologar o para que no querer que se les desmadren, en todo caso, las negociaciones y los acuerdos salariales. Pero ¿no sería dentro del concepto de la libertad pura que propicia el gobierno nacional que se llegue a una negociación así libre, en este caso, entre representantes de los comercios o de las cámaras empresariales y de los trabajadores y que acuerden entre ellos? Exacto, genera una especie de contradicción en cuanto a la política económica. ¿Cuál es la intención del gobierno? Diciendo, tienen que alinearse cercano a un 1% mensual, entendiendo que esa va a ser la proyección de inflación. El gobierno quiere bajar la inflación y más allá de que dice de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, convalidan los hechos otras cuestiones de intentar pisar los salarios, entendiendo que los salarios también son proinflacionario, de que si las empresas tienen que convalidar aumentos salariales por encima de los promedios inflacionarios, esto también alentaría a una suba de precios consecutiva a lo largo de los próximos meses. Al final son todos intervencionistas. Por supuesto que se genera esta polémica, incluso si uno simplemente hace las cuentas matemáticas y uno sabe que en marzo tuvo una inflación cercana a un 3,7%, incluso la paritaria acordada en los hechos entre las cámaras empresarias junto con los gremios, también uno advierte de que están por debajo del nivel de inflación real que se está midiendo en estos meses. Más allá de que las proyecciones dicen de que va a continuar desacelerándose, pero no dejan de ser proyecciones, estimaciones, puntos de vista en relación a lo que puede llegar a pasar. Repasemos cómo quedarían los aumentos salariales que acordaron, ya lo habíamos dado la semana pasada, pero para que lo tengan en cuenta, en algunos casos ya lo están pagando las empresas y en algunos otros tendrán que pagarlo al, como se le llama comúnmente, por complementario o por lo menos sumarlo en el próximo mes. Es un acuerdo que se firmó entre abril y junio, digamos es trimestral, 5,4% es el aumento, dividido en 3 cuotas, 1,9, 1,8, 1,7%. Estamos hablando, insisto, todavía de porcentajes de acuerdo salarial por debajo de la inflación. Es decir, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de empleados de comercio. O sea, ni siquiera era un re buen acuerdo, como en otras oportunidades. Ni siquiera en parda como, por ejemplo, ha logrado la bancaria, que siempre decimos. La bancaria logra una especie de cláusula gatillo donde inflación aumenta, ejemplo, 2,5%, consecutivamente el aumento es del 2,5%. En este caso estamos hablando de porcentaje por debajo de la inflación mensual. Incluso incluyeron 115.000 pesos de pago no remunerativo de un bono, de algún modo, ¿no? De sumas fijas, dividido en 3 cuotas, de 40.000 y 35.000 en los respectivos meses. Y lo llevarían a julio el salario básico con presentismo para una jornada completa de empleado de comercio a 1.123.000 pesos.
Este es el acuerdo, insisto, tiene que ver con un acuerdo donde en algunos casos ya se empezó a pagar y en otros casos los sindicatos representativos en cada uno de los lugares le piden, lógicamente, a la patronal empiecen a hacerlo efectivo, sobre todo los empleados que dependen de supermercados que están expectantes que en algunos casos no le pagaron este mes el aumento correspondiente. Bien, y algo vinculado en todo caso al sector, Sí. pero esta vez no hablamos de salarios, sino hablamos de la obra social. Exactamente, es un tema que de a poco va tomando temperatura, ya hemos venido advirtiendo por la problemática de financiamiento de las obras sociales, en este caso estamos hablando de OSECAC, la obra social que le brinda la cobertura a los trabajadores de los empleados de comercio, estamos hablando que es la obra social del sector privado más grande, teniendo en cuenta que hay más de 1.200.000 trabajadores en la República Argentina que dependen de la paritaria, justamente del convenio colectivo de trabajo de los empleados de comercio y que tienen esta obra social. Sin embargo, está teniendo problemas. Incluso pidió la obra social a la Federación una especie de ayuda económica, entendiendo de que está desfinanciada. Esto, lógicamente, tiene consecuencias en la cobertura, en la prestación que tienen que pedir, lógicamente, a diario los trabajadores en caso de necesitarlo. Hay que leerlo dentro del contexto de los problemas que en general Sí. están teniendo las obras sociales, Sin ¿no? dudas, todas las obras sociales están teniendo algún que otro problema, mucho más, mucho menos. Es una problemática que se viene agravando en los últimos años, pero es un desfinanciamiento entre, básicamente, ¿qué es lo que están teniendo? Mayores gastos en relación a la capacidad de generar ingresos. Esto hace que se descalcen, lógicamente, los números, las cuentas. ¿Qué es lo que pidió OSECAC a la Federación y que lograron un acuerdo? Esto se dio a fines de marzo, no se dio a conocer mucho, pero que le pidieron justamente un rescate económico de 24.000 millones de pesos pagado en 12 cuotas. Son aproximadamente, como para redondear, son 2.000 millones de pesos que la Federación de Empleados de Comercio le tiene que salvar a la obra social de los empleados de comercio de OSECAC para que pueda seguir funcionando. Sin embargo, establecieron una serie de medidas. La Por Federación ejemplo, sigue estando a cargo de Armando Cavalieri, ¿no? exactamente, es uno de los sindicalistas con más historia en la República Argentina y que sigue estando presente, lógicamente, y también en seccionales como, por ejemplo, acá Daniel Ruberto a nivel local. Bien. Ejemplo, uno de los puntos, se incluye el cobro de un coseguro a afiliados no directos. Lógicamente es un cobro más que tienen que tener aquellos que no son empleados directos de este convenio de empleados de comercio. Como otro aporte. Exactamente. Después se establecen ajustes en la estructura de personal que depende de OSECAC, es decir, sobre todo ahí lo que hacen es no contratar nuevo personal si se va. Bueno, son cuestiones de ajuste que está teniendo la obra social. Y después también establecen cambios en la recaudación. Básicamente todo se centraliza en Buenos Aires en cuanto a las transferencias que tienen que realizar, pero que están afinando un poco los números, entendiendo de que la problemática económica financiera que está teniendo OSECAC un poco demuestra el estado de situación en el que están. ¿Y la Federación qué ha dicho? ¿Va a acceder? La Federación sí, por supuesto, lo convalidó. Esto se firmó a fines de marzo, principios de abril, pero está salvando de algún modo este desfinanciamiento que está teniendo OSECAC y que lógicamente los que son afiliados saben que cuando tienen que pedir algún tipo de orden y demás, algún tipo de prestación, hay como alguna especie de demora. Bueno, responde un poco a esta problemática, que insisto, no es solo de OSECAC, también se puede leer en otras obras sociales. Muchísimas gracias, Nahue. Gracias a vos.